Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar presentes en la casa del Señor, hermanos, una vez más, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos todos, hermanos, y cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y Dios pueda bendecir también a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios pueda bendecir cada una de sus vidas. Hemos llegado ya, hermanos, hasta este día domingo 14 del mes de marzo del año 2021. Gloria al Señor. Ya le cantamos a nuestro Dios, hermanos, y glorificamos su nombre a través de nuestra ofrenda de labios. Y hoy vamos a leer la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Si hay amigos en medio nuestro, son bienvenidos en el nombre del Señor. Y si hay hermanos que nos visitan, también son bienvenidos en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a buscar, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Ahí vamos a tomar este pasaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Hasta allí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a meditar esta mañana con el tema: lo único que tengo. Gloria al Señor. Lo único que tengo. Este pasaje de la Escritura que hemos leído y los versículos que suceden a ellos es uno de los pasajes de la palabra del Señor que cuando nosotros lo leemos y empezamos a meditar, es uno de los pasajes de la palabra de Dios más difíciles de poder comprender, más difíciles de poder llegar a entender a su plenitud. ¿Por qué, hermanos? Por la magnitud de petición que Dios le hace a este hombre Abraham. Es difícil, hermanos, ponernos a pensar o meternos en este cuadro desde el momento en que Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Por supuesto que era un llamado de Dios y que Abraham lo supo escuchar y obedecer.
Pero si nos metemos un poco, hermanos, en la vida de Abraham, es difícil para una persona que viva estable en un lugar, que tenga sus metas por hacer o por llegar a sus metas. Quizás a estas alturas que Dios llama a Abraham, Abraham tenía un propósito de las cosas que él iba a hacer en su vida. Abraham tenía sus metas. Lógicamente, como cualquier persona que empieza, hermanos, a introducirse a la sociedad, él tenía sus propósitos en su vida. Quizás tenía pensado formar una familia según sus pensamientos. Quizás tenía muchos proyectos por hacer. Quizás tenía un montón de ideas que él tendría que realizar durante el lapso de su vida en la tierra. Pero cuán difícil se tornaría para nosotros que, teniendo nuestros proyectos en mente por hacer durante nuestra vida, de repente llegue un llamado así como le llegó a Abraham, y tiene que olvidarse de todo lo que él había pensado por hacer. Tiene que olvidarse de todos los proyectos que se había forjado en su mente. Tiene que olvidarse de aquella familia que había pensado construir en su tierra. Tiene que olvidarse de los proyectos materiales que él tenía por hacer según sus pensamientos. Tiene que olvidarse de todas estas cosas por atender a un llamado de alguien que él hasta esas alturas no conoce. Y luego tener que ir a un lugar que él tampoco conocía. Es aquí donde podemos comprender que la fe del ser humano toma un papel muy, pero muy determinante en la vida de nosotros. Porque a estas alturas, Abraham se empieza a mover por algo que él no veía. Empieza a moverse por fe. Empieza a olvidarse de ver con los ojos físicos y empieza a ver con los ojos espirituales. Y en ese punto de la vida es donde nosotros tenemos mucho que aprender, porque ciertamente los ojos espirituales en nuestros tiempos casi que por momentos es que se abren y por lo general siempre están cerrados. Abraham se levantó muy de mañana y empezó a caminar, hermanos, al monte Moriah, donde Dios le había dicho que llegara. Eran 3 días de camino. Imagínese usted, hermanos, que Abraham, una persona que ya tenía muchos años, después del llamado que Dios le hizo y que él obedeció, empezó, hermanos, a formularse en su mente y a entender lo que Dios había hablado con él. Pero los años estaban pasando y a Dios le había prometido que de él haría una descendencia numerosa. Pero Abraham estaba viendo que los años iban pasando y que con su esposa Sara no había simiente. No habían hijos, no había nada. Llegó casi a la edad de 100 años y su esposa a la edad de 90. Pero como ellos eran personas
que desde el momento en que ellos o Abraham empezó a creer, desde el primer llamado, empezó a creer a Dios, dejar su tierra, dejar su parentela, pues también tenía que creer lo que Dios posteriormente le iba diciendo. Era difícil para él, claro que sí, era difícil. Pero llegó el momento cuando Dios le dio a aquel muchacho. Y lo más grave y difícil para un ser humano es que alguien nos dé una cosa y luego nos pida lo que nos ha dado. Gloria al Señor. Eran 3 días de camino. Imagínese usted cuál sería la reacción de Abraham cuando Dios le dice que le dé al único hijo que tenía con Sara para que lo diera en sacrificio. ¿Cuál sería la reacción de Abraham cuando escuchó eso? ¿Qué serían los pensamientos que se vinieron a su cerebro? ¿Cuáles serían las palabras que le respondió a Dios en ese momento? ¿O cuáles serían esas palabras que no le respondió a Dios? Pero imagínese usted la reacción de un padre como Abraham, que tanto amaba a aquel muchacho, aquel niño. Con tanto sacrificio lo habían adquirido. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar para ver a su simiente? Y que hoy ese ser que se lo había dado se lo está pidiendo. La reacción que vemos en la palabra de Dios es que Abraham inmediatamente no le dijo que no. Estuvo dispuesto a darle a su hijo en sacrificio como Dios se lo había pedido. Era una larga trayectoria, posiblemente 3 días de camino. Y toma, dice la Escritura, a 2 de sus siervos, la leña, el fuego, y empieza a caminar rumbo al monte Moria. Imagínense los pensamientos que vinieron a Abraham en esos 3 días cuando él iba en camino. ¿Qué sería lo que Abraham iba pensando en esos largos 3 días de camino? ¿Cuáles serían los pensamientos? En esos 3 días de camino, Abraham bien pudo haber meditado y haber dicho: no voy a continuar. No voy a dar lo único que tengo. Bien pudo haberlo hecho. Bien pudo haber pensado en esos 3 días de camino: yo no voy a continuar con lo que Dios me ha pedido. Bien le pudo haber hecho, pero no lo hizo. Era lo único que tenía. Bendito sea el Señor. El monte Moria, o la palabra Moria, significa mi maestro es Jehová. El monte Moria es un lugar muy importante para los musulmanes, para el cristianismo, asimismo para el judaísmo. Es un lugar muy, pero muy importante, muy sagrado. Pero ¿por qué tiene tanta importancia el monte Moria? ¿Por qué tiene tanto valor o por qué tiene tanta importancia para el judaísmo como para el cristianismo y también, hermanos, para los musulmanes? ¿Por qué tiene tanta importancia? Este es uno de los casos importantes. El que Dios haya pedido a Abraham su hijo y que lo lleve hasta ese monte. Abraham no era la primera vez que iba a ese monte. Él siempre hacía sacrificios. Él siempre iba a ese lugar a ofrecer sacrificios
al Señor. No era la primera vez. Era difícil para él. Pero ¿por qué tiene tanta importancia? Recuerde que en este monte fue donde Salomón construyó el templo en los días del rey David, en los días de Salomón, que diga. Es un lugar que tiene un gran valor espiritual. Es un lugar que tiene también un valor religioso, un valor sentimental. A ese lugar fue donde Abraham llevó a su hijo. En ese lugar fue donde Salomón construyó aquel majestuoso templo, una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Dicen los estudiosos que pudo haber costado un precio económico de 5,000 billones de dólares, esa enorme construcción. En ese monte Moria fue donde fue construido ese lugar tan maravilloso donde se alababa el nombre del Señor. En ese monte Moria existe una piedra gigantesca. Y esa piedra gigantesca que está ahí es la piedra angular que Salomón ocupó, hermanos, para cimentar las bases de aquel templo. Esa es la piedra de esquina, la piedra angular donde Salomón, hermanos, tomó sus líneas para construir aquel hermoso templo. Una piedra gigantesca. Y se dice que cuando empieza la era humana en la tierra, sobre esa enorme piedra que está en el monte Moria, fue donde Dios con sus propias manos empezó a batir lodo y formó a Adán sobre esa piedra. Dicen los estudiosos, hermanos, eruditos de la palabra de Dios, que sobre esa piedra fue donde Dios, hermano, empezó a moldear al primer hombre que hubo en la tierra. Y aquí es porque ese lugar tiene tanta importancia. Y quizás pueden haber muchas cosas más que las desconocemos, por las cuales ese lugar tiene una gran importancia. Muchas cosas más. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado en nuestra vida de cristianismo, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué me está pidiendo el Señor a mí? Porque déjeme decirle una cosa, que el Señor cuando nos pide algo, siempre nos pide lo mejor que tenemos. Siempre nos pide aquello que amamos más. Esa fue la petición que le hizo a Abraham. Abraham, hermanos, amaba tanto a su hijo. Tenía un amor profundo por él. Y fue difícil para él cuando escuchó la petición que Dios le hizo. Pero nosotros nos hemos preguntado, ¿qué Dios me está pidiendo a mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mi vida? Pues cada uno de nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cada uno de nosotros entendemos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, de nuestra vida. No lo ignoramos. Nosotros sabemos muy bien, cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Gloria al Señor.
Cada uno de nosotros sabemos y entendemos que tenemos una enorme lista de las cosas que Dios nos está pidiendo. Mire, así como nosotros tenemos una enorme lista de las cosas que nosotros le pedimos al Señor, también tiene una lista que Él nos está pidiendo a nosotros. Bendito sea el Señor. Y así como nosotros sabemos esa enorme lista de peticiones que tenemos para el Señor, también nosotros sabemos esa lista que Dios tiene de las cosas que nos está pidiendo. Bendito sea Dios. Nosotros lo sabemos. El problema no es lo que Dios nos está pidiendo. El problema es que nosotros, hermano, le estamos diciendo que no al Señor. Miren las cosas tan difíciles, hermano, que nosotros tenemos peticiones muy importantes para Dios y queremos que el Señor nos diga sí inmediatamente. Pero cuando se trata de que el Señor nos pide a nosotros lo que Él desea de nosotros, casi siempre le decimos que no. Casi siempre le decimos que no. Y si eso no es cierto, vaya a su remembranza, a su memoria, y acuérdese de las cosas que Dios le ha pedido y usted le ha dicho que no puede. ¿Por qué? Porque usted le ha dicho que es lo único que tiene. Porque yo le he dicho, Señor, es lo único que tengo, no te lo puedo dar. Bendito sea el Señor. En estos textos que hemos leído de la palabra del Señor, vemos el momento en el cual el Señor, hermanos, hace esta petición a Abraham. Hacer algo muy duro, sacrificar a su único hijo que él tenía con Sara. Es decir, matar al hijo que Dios mismo le había dado en su vejez. Y podemos ver que Abraham, a pesar de lo difícil que era hacer lo que Dios le estaba pidiendo, pues es difícil para un padre ver morir a un hijo, hermanos. No sé de los que estamos aquí cuántos han pasado esa situación. Pero para un padre, para una madre es difícil ver morir a un hijo. Cuando la esposa se muere, el hombre queda viudo. Y cuando la esposa se muere, el esposo se muere, ella queda viuda. Cuando nuestros padres se mueren, uno queda huérfano. Pero cuando un hijo se va, ¿cómo le podemos llamar? Es difícil para un padre, para una madre, ver morir a un hijo. Pero en el caso de Abraham, era más difícil tener que matar con sus propias manos a su hijo. Era más difícil todavía. Abraham siempre subía al monte a hacer sacrificios. Él siempre allí tenía las piedras, llevaba la leña, llevaba el fuego, siempre llevaba el cuchillo para hacer el sacrificio. Imagínese usted a Abraham caminando, hermano, hacia aquel monte Moria y ver el cuchillo y decir: este cuchillo es el que voy a enterrarle a mi hijo. ¿No cree usted que era duro para él? ¿No cree usted que era difícil para él? Y más difícil cuando escucha que el hijo le dice: padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, y el cordero, ¿dónde está? Esas palabras eran como unos golpes que sentía Abraham en su corazón. Esas palabras eran difíciles para él, pero aún era más difícil para Abraham que le iba a responder a su hijo. Si Abraham le dice a su hijo: hijo, eres tú el que voy a sacrificar, ¿cómo hubiera reaccionado Isaac? ¿Qué le hubiera dicho si Abraham le dice: tú es quien Dios me ha pedido? ¿Qué cree usted que hubiera respondido aquel muchacho? Iba a cuestionar a su padre.
Lo iba a cuestionar, le iba a decir: Padre, ¿y cómo es eso? ¿Quién es ese Dios a quien tú sirves? ¿Cómo es que te ha dado algo que tanto sacrificio, tanto tiempo tuviste que esperar y ahora Él te lo está pidiendo? ¿Qué clase de Dios es el que tú tienes? Le hubiera respondido su hijo. ¿Qué clase de Dios es el que tú adoras? Yo me imagino que esas palabras se cruzaron también en la mente de Abraham. Muchas veces nuestros hijos nos cuestionan cuando nosotros tenemos años y años de estar pidiendo al Señor algo y nunca llega. Quizás nuestros hijos nos pueden decir: bueno, Dios como que no te escucha. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Qué vamos a contestarle nosotros cuando nuestros hijos nos cuestionan por aquellas cosas que nosotros tenemos años de pedirle al Señor y nunca llegan? Isaac quizás hubiera cuestionado a su padre: ¿y a quién es ese Dios que tú adoras? ¿Qué clase de Dios es? Cuando su padre le hubiera dicho: eres tú el que voy a sacrificar. Pero Abraham no le dijo eso. ¿Qué le dijo a Abraham? Jehová proveerá. El Señor ha de proveer. El Señor ha de proveer. Abraham iba aquello en su corazón. Mire, hermano, humanamente hablando, quizás Abraham hasta fiebre le dio. Hasta sus vasos sanguíneos en su cerebro casi se explotaban. Si mire, si nosotros en preocupaciones acá en la tierra, hermano, hay veces cuando estamos en problemados, en dificultades, se nos quita el sueño, se nos quita el hambre, no le sentimos sabor a la vida por las cosas difíciles que pasamos. Y para Abraham, ¿qué le hubiera contestado? Bendito sea Dios, hermano, nosotros, si hubiésemos escuchado eso. Cada uno de nosotros sabemos muy bien las cosas que Dios nos está pidiendo. Era difícil para Abraham tener que sacrificar a su propio hijo. Pero aquí podemos notar, hermanos, algo que al final, como una tipología, el Dios Todopoderoso iba a hacer con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Era difícil, o es difícil para un padre, hermanos, ver morir a un hijo. Al final Dios, hermano, no permitió aquello. Y usted ya conoce muy bien la historia. Cuando Abraham muy obedientemente, hermanos, subió al monte. Y mire qué difícil para Abraham. Dice que empezó a atar al muchacho. Mire esa escena tan, pero tan terrible. Si nosotros cuando nuestros hijos son traviesos, casi no los castigamos. Y cuando nos castigamos casi que nos duele más a nosotros que a ellos. Pero Abraham tener que estar amarrando a su hijo, mire todo ese proceso tan difícil. Tener que atarlo, acomodarlo en el altar, listo para enterrarle el cuchillo. Cuando en el último momento, ya para hacer el sacrificio, el ángel de Jehová le habla. Mira, allí donde la fe toma un papel muy, pero muy determinante y protagónico en la vida de los seres humanos. En un momento difícil en donde nosotros vamos a creerle al 100% al Señor. Difícil, hermano, tener que pasar una angustia como esta. Y cuando aquel ángel de Jehová le habla: Abraham, no lo hagas. Ya entendí el gran amor que tienes por tu Dios. Ya comprendí que en verdad tú tienes temor a Dios. Oh, cuán maravilloso fuera escuchar que el Señor dijera eso de nosotros.
Qué lindo fuera que pudiéramos escuchar esas palabras que el Señor dijera, hermanos, a nuestra vida. Ya entendí que tú me amas. Era difícil, hermanos, para Abraham. Pero al final, hermanos, no sucedió aquello porque Dios estaba solamente probando la fe de aquel hombre. ¿Cuántas veces Dios nos habrá probado a nosotros? Y nos ha probado con cosas muy pequeñas. Y de esas cosas muy pequeñas no hemos podido salir. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado a nosotros? Porque Él mide, hermanos, nuestra condición espiritual y nuestro temor que tenemos hacia Él. ¿Cuántas veces quizás el Señor ha probado nuestra vida con cosas tan pequeñas y hemos quedado mal con el Señor? ¿Y qué si el Señor nos pidiera, hermanos, estas peticiones con estas dimensiones tan grandes? El Señor, hermanos, proveó. Dice que por allí apareció un carnero enredado entre el monte. Y ahí estaba, hermanos, el que Abraham dijo: Jehová proveerá. Bendito sea el Señor. Difícil para un ser humano tener que pasar, hermanos, dificultades tan difíciles como esta. Allí es donde necesitamos la fe para poder salir adelante. Y por esa razón es que este hombre, Abraham, aparece en el listado de los hombres de renombre allá en Hebreos. Y Dios lo califica como su amigo. Y usted sabe, hermanos, que un amigo tiene que estar en las buenas y en las malas. El amigo tiene que estar en todo tiempo. Si Abraham era amigo de Dios, entonces Dios le daba a Abraham, pero Abraham también le daba a Dios. Esos son amigos de verdad. Difícil poder tener que enfrentar una situación así. En todo tiempo, dice el proverbio, ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbio 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Abraham sabía que lo que él le había pedido a Dios siempre se lo había dado. Y estaba comprometido a que cuando Dios le pidiera algo, como su amigo que era, también tenía que no negárselo. Bendito sea Dios. Por eso le digo que este es uno de los pasajes de la palabra de Dios más difíciles de poder comprender. Por la dimensión de petición que Dios le hace a Abraham. Pero encontramos otra historia muy importante en el libro de los Jueces. En el capítulo 11 y el versículo 30. De un hombre llamado Jefté. Bueno, esa historia podemos decir, hermanos, que quizás pocos la han leído porque, no sé, está muy como escondido. Y como casi no hablamos de eso, está como muy escondidito eso. Pero está esta historia de este hombre llamado Jefté, en el capítulo 11 de los Jueces. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Jefté era un muchacho, hermanos, que era hijo de un hombre llamado Galaad. Y este Galaad dice que a la postre se casó con otra señora y tuvieron hijos. Y cuando esos hijos, medios hermanos de Jefté, crecieron, le dijeron a Jefté: vete de nosotros. Tú eres hijo de otra mujer, vete de esta casa.
Tú no vas a recibir herencia con nosotros. Y no le quedó a Jefté otra cosa que irse de la casa. Y se fue, dice, y se juntó con hombres que eran malos. Y como se juntó con hombres que eran malos, lógicamente aprendió a hacer lo malo. Sus medios hermanos le dijeron: Jefté, no te queremos en esta casa, vete de aquí, eres hijo de otra mujer y no vas a recibir herencia con nosotros. Pero cuando los años pasaron, la casa de Galaad, los israelitas, empezaron a tener guerra con los hijos de Amón, con los amonitas. Y los hijos de Galaad, o sea, los medios hermanos de Jefté, tuvieron miedo a los hijos de Amón, a los amonitas. Y dijeron: no podemos pelear con esta gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se acordaron de su medio hermano y dijeron: vamos a buscar a Jefté y le vamos a ir a decir que venga a pelear en favor de nosotros. Mire, ahí se lo estaban ocupando. Después que lo corrieron de la casa y le dijeron: no queremos que vivas con nosotros, eres hijo de otra mujer. Hoy que estaban en problemas, lo estaban clamando. Hoy que el enemigo venía encima de ellos, dijeron: vamos a ir a buscar a nuestro hermano. Hoy sí era su hermano. Antes lo veían como una amenaza, pero hoy sí era su hermano porque lo estaban necesitando. Los ancianos de Israel fueron en busca de Jefté. Y cuando lo encontraron, le dijeron: Jefté, nosotros queremos que vayas a defendernos porque el enemigo está en contra de nosotros y nosotros no podemos vencerlo. ¿Y qué pasó con ustedes?, les dice Jefté. ¿Acaso no fueron ustedes los que me botaron de la casa? ¿Qué vienen a buscarme hoy? Pero mira, Jefté, por favor, ve a defendernos. Nosotros te vamos a poner como nuestro caudillo. Tú vas a ser nuestro jefe. Tú vas a ser nuestro jefe, el que vas a reinar, pero ve a defendernos. Y dice la escritura que Jefté se fue y fue a pelear con los hijos de Amón, con los amonitas. Pero antes dice que él, siendo un hombre, hermanos, que se había juntado con gente mala, pero tenía algo en su corazón. Y en ese momento dice la escritura que él consultó a Dios qué hacer. Consultó a Dios si Dios le iba a dar la victoria sobre los amonitas. Y cuando hubo hablado con Dios, dice que Jefté le dice, hace una petición muy importante. Y dice: Señor, si tú me das la victoria sobre los amonitas, yo te prometo que cuando yo llegue a la casa, alegre, contento, regocijado con la victoria que tú me vas a dar, te digo hoy, Señor, que cuando yo vaya entrando a mi casa, a la primer persona que salga a recibirme, yo la voy a ofrecer en sacrificio para ti. Mire esa, hermanos, situación de Jefté. A la primer persona que salga a recibirme, cuando yo ya vaya victorioso, que haya vencido a los enemigos, la primer persona que salga a recibirme de mi casa, yo la voy a ofrecer en sacrificio.
Y dice la palabra del Señor, algo muy, pero muy impactante, si lo podemos llamar así. Una de las cosas importantes, hermanos, es que ¿no se ha fijado usted que cuando estamos en problemas le prometemos 1000 cosas al Señor? ¿No se ha fijado usted que cuando estamos en aprietos, en situaciones difíciles, le decimos al Señor: Señor, si tú me sacas de este problema, yo te voy a servir mejor? Si tú me sanas, Señor, yo voy a estar siempre activo al servicio en tu obra. Si tú me ayudas en este problema, Señor, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Cuando estamos en situaciones terribles, en problemas que no hayamos que hacer, hermano, empezamos a ofrecerle cosas al Señor y no pensamos lo que le estamos ofreciendo. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, siempre y cuando vamos a prometerle algo al Señor, tenemos que meditar muy profundamente primero en lo que le vamos a prometer al Señor. Cuando vaya a ser que nosotros le prometamos algo que no lo vamos a poder cumplir. Se llegó el momento cuando Jefté empezó a pelear con los hijos de Amón. Y dice la palabra de Dios que Jefté venció. Venció a los enemigos. Y cuando él iba corriendo para su casa, hermano, que iba alegre con la victoria, que había aplastado a sus enemigos, ocurre algo que Jefté nunca se le atravesó por su mente. Sucede algo que en la mente de Jefté nunca estuvo. Y es que cuando él llega a la casa, él iba quizás alegre, regocijado, saltando, y sale de su casa, hermanos, la única hija que él tenía. Así dice la palabra de Dios. Imagínese usted, hermano, cuando Jefté iba corriendo a la casa alegre y ve que su muchacha venía, la única que tenía, venía quizás a abrazarlo, a felicitarlo, papá. Y exclama Jefté y dice: ay, hija mía, tú has venido a ser la afrenta de mi dolor. Ella no sabía lo que su padre había prometido. Ella no sabía lo que su padre había prometido. Inmediatamente cambió el semblante de Jefté. Inmediatamente, hermanos, se le fue el gozo, se le fue el regocijo, se le fue la alegría. Y hasta entonces quizás él puso a meditarse y dijo: pero ¿qué fue lo que yo le prometí al Señor? ¿Pero qué fue lo que yo hice? Mi hija, mi única hija que yo tengo. Hay cosas que tenemos que meditarla antes de decirle al Señor. Hay cosas que tenemos que pensar con nuestro corazón de las cosas que le vamos a prometer al Señor. Se le terminó el gozo a Jefté y exclamó y dijo: ay, hija mía, pero ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Pero qué fue lo que pasó conmigo? ¿Por qué no medité antes de hablar lo que yo hablé? ¿Cree usted que no fue difícil para Jefté? ¿Y cuál fue la reacción de aquella muchacha cuando se dio cuenta de lo que su padre había prometido? Me imagino que en aquella casa habían más personas, pero esa era la única hija. ¿Por qué no salió otra persona? ¿Por qué no salió quizás la vecina que andaba paseando ahí? ¿Por qué no salió quizás la persona que más se portaba mal? ¿O por qué no salió alguien más? ¿Por qué tuvo que salir la hija única que tenía, la que tanto amaba a Jefté?
no es una casualidad. Las casualidades no existen, hermanos, en la vida cristiana. Lo que pasa es que el Señor, Él, hermano, siempre nos pide a nosotros lo que más amamos, lo que más queremos, a aquello que Dios calcula que casi lo ponemos en el lugar de Dios. No sé si me puedo dar a entender lo que dije. Un duro golpe para la conciencia y el sentimiento de Jefté. Difícil. Él se comprometió con Dios en ofrecer a la primera persona que saliera a recibirlo de su casa. ¿Cómo reaccionáramos nosotros si estas cosas hubieran pasado en nuestra vida? ¿Cuál fuera nuestra reacción, hermanos, que el Señor nos dijera: tienes que sacrificar a tu hijo? Es un dolor tan profundo como seres humanos que no lo podemos sobrellevar. Es algo tan difícil en nuestra vida que por muy arruinado que sea un hijo, no lo vamos a dar. Lo amamos. Qué bueno es Dios que no nos pone entre la espada y la pared como a esta gente. Qué bueno es Dios que a pesar de todo nos pide cosas que quizás comparadas con estas son tan sencillas. Y a veces le quedamos mal al Señor. Después de haber leído estas dos historias de hombres que no negaron a Dios lo que les había pedido y lo que se habían comprometido, preguntémonos nosotros: ¿qué le estoy negando al Señor de mi vida? ¿Habrá algo que Dios le ha pedido a usted y le ha dicho que no al Señor? ¿Habrá algo en mi vida que Dios me lo ha pedido y yo le he dicho: Señor, no puedo porque es lo único que tengo? Sí, se lo hemos dicho al Señor. No puedo, Señor, porque es lo único que tengo. ¿Qué cosas Dios me está pidiendo y no quiero dárselas? Y que si esas cosas que Dios me está pidiendo a mí se las hubiera pedido a Abraham, de la risa las hubiera dado inmediatamente. Si las cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros se las hubiera pedido a Abraham, ni riéndose las hubiera dado a Abraham. ¿Qué cosas Dios nos está pidiendo? En estos versículos podemos notar algo, que aparece esta palabra que debemos tomar muy en cuenta. Y esta palabra es único o única. Abraham, el único hijo. Jefté, la única hija. Isaac era el único hijo de Abraham que tenía con Sara. Jefté era su única hija. Pero a pesar de todo esto, ellos no dijeron que no. Y aunque al final, hermanos, para mí esas dos cosas no sucedieron, pero la magnitud de petición, que estaban dispuestos a decir que sí. Nosotros como cristianos muchas veces no nos congregamos los domingos porque es el único día de descanso que tenemos. Si le hubiera dicho a Abraham, ¿por qué no me das el domingo todo el día para mí? Señor, te doy un mes entero sin salir de la casa de oración. Pero el Señor, hermano, nos está pidiendo por lo menos que nos congreguemos todos los domingos acá en el templo. Pero nosotros decimos: Señor, es el único día de descanso que tenemos. Paso trabajando, paso estudiando, paso haciendo esto y lo otro. ¿No cree usted que es algo muy simple lo que el Señor nos pide?
comparado, hermanos, a lo que estos hombres pasaron. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, también el Señor nos pide parte de nuestro tiempo, pero no decimos: Señor, si ese es el tiempo único que tengo para descansar. Pero si aquí venimos a descansar, hermano, sentaditos. El Señor nos dice a nosotros, hermano, que muchas veces tenemos que ofrendar y diezmar. Y le decimos al Señor: Señor, si es lo único centavos que me quedan, no te los puedo dar. Pero es así, hermanos. Es así. Así somos nosotros, la era cristiana de nuestros tiempos. Si medio estamos con vida todavía, por la gran misericordia del Señor. Si medio paraditos todavía estamos, es porque Dios tiene misericordia sobre misericordia, sobre misericordia de nosotros. Bendito el Señor. Es porque Dios tiene misericordia hasta de además de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a salir adelante en todas estas cosas. Bendito sea Dios. Así pasa en nuestra vida. Abraham estaba entregándole a Dios el único hijo que tenía con Sara. Jefté estaba entregándole a Dios la única hija que él tenía. Y entonces nosotros, usted dirá: ¿y por qué tengo que entregarle a Dios lo que yo más amo? En primer lugar, porque nuestro Dios ya se entregó por amor a nosotros lo único que Él tenía. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Bueno, creo que el tiempo se nos fue, vamos a ir un poquito a la carrera. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. Hijo, el Padre. ¿Estás viendo cómo está esa gente allá en la tierra? Todos para el infierno, todos para el infierno. Tienes que ir a una misión. ¿Usted cree que el Hijo dijo: no, Padre, hay que se vayan, es cosa de ellos? Heme aquí, Padre, aquí estoy dispuesto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tenemos que comprender que Dios entregó por amor a nosotros lo único que Él tenía: Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Él entregó a su Hijo único por cada una de nuestras vidas. Nuestro Dios no le dijo que no a la necesidad que había en el mundo. Él dijo sí. Y nos dio a su Hijo, hermanos, para que Él pagara el precio de nuestra culpa. Nosotros tenemos que reflexionar en cuántas cosas Dios nos ha dado. Cuántas veces le hemos pedido algo al Señor y el Señor nos ha dicho sí. Señor, sáname. Sí, te sano. Señor, sácame de este problema. Sí, te saco de ese problema. Señor, por favor, cúmpleme esto. Sí, dice el Señor. Pero cuando el Señor nos dice: mira, hijo, fíjese que necesito que me entregues el Señor, es lo único que tengo. Señor, o lo dice el Señor a nosotros: hijo, ¿por qué no me das parte de tu tiempo, Señor? Pero si es el único tiempo de descanso que tengo. Como que no congeniamos con el Señor en algunas cosas. Por eso el amor de Dios se llama amor ágape. El amor ágape es aquel amor que se entrega por todo sin esperar nada a cambio.
Pero el amor de nosotros siempre es condicionado. Te doy, pero si me das. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que entregarle a Dios lo que Él nos pide? ¿Por qué nosotros tenemos que decirle no al Señor? No hay una justificación. Decirle que no al Señor es negar nuestras propias bendiciones. Escuche bien. Decirle que no al Señor es negar nuestras propias bendiciones. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17 dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando nosotros le decimos que no al Señor, entonces ahí estamos nosotros negando nuestras propias bendiciones. Pero como Abraham dijo que sí, entonces dice aquí la Escritura que Dios le está diciendo que le va a entregar toda la tierra, que le va a dar una descendencia enorme que no se podrá contar. Abraham fue bendecido grandemente por no haber rehusado ni haber negado a su hijo. Cuando nosotros le negamos al Señor lo que Él nos pide, nos estamos robando nosotros nuestras propias bendiciones. Pero de nosotros dependerá la decisión que vamos a tomar. De nosotros depende la decisión que vamos a tomar. Lo único que tengo. Eso es lo que quiere el Señor. Lo único que tenemos. En los tiempos de Jesús llegó una mujer, llegaban todos con sus ofrendas. Llegó una viuda que llevó exactamente lo que tenía para sobrevivir. Los demás que estaban allí llevaban buenas cantidades, pero el Señor no se fijó en eso. Se fijó lo que aquella mujer llevaba, porque lo llevaba con todo el corazón. Los demás llevaban de lo que les sobraba, pero aquella llevaba de lo único que tenía para sobrevivir. El día que nosotros entendamos que las cosas espirituales así funcionan, entonces, hermanos, seremos diferentes. Tenemos que muchas cosas que aprender del Señor para que nos vaya bien en los últimos días de vida que nos quede y poder ser personas que siempre agrademos el corazón